de San Benito, y laicos y laicas que encontráis en la espiritualidad benedictina una referencia sólida para vuestra vida cristiana. Todos formamos, pues, una gran familia. Desearía, sobre todo, que esta semana fuese un ejercicio de discernimiento espiritual sobre cómo vivir el presente de nuestra vida monástica bien anclados en lo esencial, y hacerlo desde la esperanza que nace de la fe y del amor, con un sano realismo y con aquella consistencia que tiene su fundamento en el sí reiterado a la llamada que está en el origen de nuestra vocación. Y nada más, con estos deseos damos por inaugurada la 34 Semana de Estudios Monásticos. Muchas gracias. Que la ciencia económica sea buena ciencia económica. Lo dejo aquí, sería primera idea. Una economía que esté bien fundamentada con criterios económicos que den respuesta a las necesidades económicas. De hecho, si uno mira definiciones de economía, ¿no? Pues el producir, el servir a través de una serie de recursos que son limitados, ¿no? Para las necesidades que a veces son casi limitadas, pues para cumplir esa definición, una ciencia económica que lleve a las crisis, pues es una mala ciencia económica. Ese sería como... Que chocamos frontalmente, nos va amargando la vida. O sea que somos humanos y el que primero sabe de atenuantes humanos es Dios mismo. Nosotros enseguida montamos el tribunal y hacemos el juicio. Entonces, cuando esto se entiende, no para echarse pues, a dormir a la bartola, no, para liberar energías de dentro que te llevan a una pastoral de cada día, pues no sé, que sí, que ves que por ahí van los tiros, ¿no? Y después, a posteriori, como decía antes, vas viendo, pues que sí, que esa plantita crece sin que sepas cómo. Responsabilidad laboral y viven a otro ritmo. En cambio, pues eso, constato que las hermanas más jóvenes las ves muy atareadas y da la sensación que se tienen que organizar el tiempo y el espacio haciendo auténticos equilibrios entre sus necesidades personales, que incluye la oración y rendimientos, sus obligaciones sociolaborales, sus compromisos y deberes familiares y las exigencias propias de la vida monástica y comunitaria. Entonces, hablar de vida fraterna en un contexto tan estresante como este resulta como mínimo complicado. Pero espiritual, personal y comunitario. Por lo menos se busca vivir en una unidad dialogal espiritual, como dijimos más arriba, insertada en la persona de Jesús, que a su vez está envuelta en la comunión trinitaria. Muchas gracias, hermana Florinda. Es interesante esto que has dicho finalmente, de que aun habiendo distintas tendencias en las comunidades, pues todas ellas son enriquecedoras. Ayuda a ver, a entender, a comprender lo esencial, lo que realmente importa. Y sobre todo el silencio ayuda a engendrar palabras de vida, palabras auténticas que brotan de lo más profundo de nosotros. De ahí la importancia de ser fieles y perseverantes, y así ha sido mi experiencia, ¿no? a la lección divina, ¿no? Porque en la lección nos nutrimos de la palabra de vida por excelencia, que nos ayuda en nuestro día a día a volvernos al Señor y a amar a los hermanos. El silencio nos ayuda a escuchar con claridad lo que se nos pide y reclama. Te aprecia y te quiere y es tu amigo, te puede dar no una palmada en la espalda, pero sí una palabra de tranquilidad y de aliento y de descanso, sí, sin duda. Sin duda. Y con respecto a esta improvisación, le quería preguntar a Javier, viviendo en un camino de Santiago, siendo tres como sois,
en un verano que probablemente los peregrinos aumenten. Está ahí muy abierto a una improvisación en cuanto a hora, en cuanto a momento y en cuanto que se os presente. Con 3 personas podéis afrontar, o cómo lo afrontáis. Yo creo que tú tienes raíces alemanas, si no me equivoco, hermana Montserrat, ¿o no? Sí, bien. Pues cuando uno vive con otros alemanes, uno se da cuenta que un español tiene la ventaja de improvisar. Perdón. Bien, es algo con lo que hay que jugar, ciertamente.